Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cabina del Misterio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, de lujo diría yo, y es un honor para mí poder contar con Ricardo González, y al cual yo lo he bautizado como el Indiana Jones de los Andes, porque él tiene una gran cantidad de experiencia recorriendo el mundo y buscando lugares enigmáticos, buscando respuestas. Aparte, contactado, ufólogo, escritor y una persona maravillosa en cuanto al conocimiento que ha adquirido. Así que nos vamos a trasladar en estos momentos hasta Argentina, donde él tiene su base de operación, y de esta forma vamos a poder conocer un poco más de Ricardo González y de esos hermanos mayores del cual él tiene conocimiento. Ricardo, un gusto, un honor. Te saludo desde aquí, de Guayaquil, Ecuador, y recibe un fuerte abrazo. Esta es Cabina del Misterio. ¿Qué estás haciendo en Argentina, hermano? Cuéntanos. Gracias a ti y por tu amable invitación. Tengo gratos recuerdos de tu hermoso país, de Ecuador. Gracias. Y estoy en Argentina, como te decía, fuera de cámaras. Mi esposa es de Buenos Aires. Vivíamos en Buenos Aires, aunque siempre estoy con un pie en Lima, donde nací, en Perú. Pero aquí en Capilla del Monte tenemos un proyecto cultural que se denomina Museo Parque Roerich, que he venido impulsando más allá de mis experiencias o investigaciones relacionadas con el fenómeno de los ovnis. Un proyecto que se asocia al nominado al Premio Nobel de la Paz, Nicholas Roerich, explorador, investigador ruso, que ha sido de alguna forma el artífice de lo que hoy por hoy denominamos patrimonios culturales que aprueba la UNESCO. Así que estamos creando paso a paso un Museo Parque Roerich sin fines de lucro para promover el arte y la cultura de la paz aquí en Capilla del Monte. Como es un lugar de convergencia, estamos en eso. Tengo muchos recuerdos de Capilla del Monte porque tuve algunas entrevistas con un buen amigo, también tú lo conociste, Jorge Suárez. Fue uno de los pioneros en cuanto a la investigación ufológica, y en ese sitio que en realidad desde hace mucho tiempo tenemos y conocemos, que es un portal dimensional. ¿Qué experiencias personales has tenido en Capilla del Monte de ese mundo energético que hay ahí? Bueno, yo conocí a Jorge Suárez hace muchos años, concretamente, si mi memoria no me traiciona, en el año 2002. Él me invitó más de una vez a sus congresos de ufología. Él falleció en el 2012, como recordarás, una persona maravillosa, uno de los pioneros en la organización de congresos de ufología aquí, y siempre discutíamos sobre las apariciones de luces, objetos, no solo en el Cerro Uritorco, como está de alguna forma en el inconsciente colectivo de la gente, sino también en otras zonas, como el Cerro Pajarillo, que fue el bautismo de fuego para Jorge Suárez, cuando se describe un objeto de luz rojiza que aparece el 9 de enero del año 86, lo ve una familia en Quebrada de Luna, en la zona de campo rural, que seguro tú conociste cuando estuviste por aquí, y luego se encontró como una huella de
unos 100 metros de largo, 50 de ancho aproximadamente, que sugería a los estudiosos que podría tratarse de un fenómeno vinculado con el avistamiento. Pero también hay otros lugares, como el Cerro Vero, como Ngamira, etcétera, en la región, en donde no solo se han visto luces, sino otro tipo de manifestaciones que me atrevería a decirte tocan lo paranormal, y que yo he sido protagonista también de esas experiencias, porque en la ufología, cuando se ven unas esferas de luz o metálicas o aparentemente sólidas, se asocian a las ondas o a los Foo Fighters, como se denominaba en los estudios tempranos de la ovniología. Sin embargo, algunas de estas luces, y allí lo inquietante, no necesariamente corresponden a presunta tecnología no humana, sino que podrían ser entidades que se ven como luces, como energía, que luego se aproximan al testigo y se estiran hacia arriba y hacia abajo, tal vez porque están mutando su forma para facilitar la interacción, el contacto con el testigo, y se ve una silueta humanoide que se comunica en tu propio idioma y se describen como seres o entidades o conciencias no humanas, no sé qué término emplear, yo mismo las he visto, a eso quería llegar, aquí al pie del Uritorco, en la zona del Valle de las Gemelas, y apareció luego de una serie de avistamientos ovni en donde unas 30 personas habíamos sido pues protagonistas de esa experiencia. Y estas luces, estas energías que se ven físicamente, reitero, corresponderían a entidades que fluyen desde los lugares de contacto, como yo les denomino, y recordarás como buen ecuatoriano que la cosmovisión andina se refiere a esas entidades con el nombre de ñaupas, que en quechua significa los antiguos, los que existieron desde antes de los humanos y que fluyen de las huacas y de los lugares sagrados, una especie de guamanis o ángeles de la tierra, no confundir con el término guamani para territorios o parcelas en quechua, sino guamanis, sabios, ¿no?, que custodian estas huacas, lugares de poder, como puede ser la Cueva de los Tallos en Ecuador, el Cerro Uritorco en Argentina, algunos lugares del Cusco en el Perú, Monte Shasta en Estados Unidos, y amén de tantos lugares. Y yo mismo lo vi, esto pasó acá. Me encanta que toques el tema Foo Fighter, porque yo soy un seguidor y un apasionado de la Segunda Guerra Mundial, y en él había testimonios de pilotos, tanto aliados como nazis, que no sabían que eran estas esferas que andaban al lado de sus aviones, y cada uno de ellos pensaban que era un armamento enemigo, y hay fotografías que se pueden encontrar todavía. Pero en este año y el año anterior hubieron algunos eventos que sucedieron con estas esferas. Uno, si no recuerdo bien, fue en un aeropuerto en Inglaterra, donde salieron imágenes que estaba posada una esfera, casi como un balón de fútbol, metálico, con un color metálico maravilloso, y que hizo un desplazamiento en línea recta desde el suelo, desde la pista aérea hacia el infinito, por así decirlo. Y la otra es el boom de la esfera de Buga. ¿Has tenido conocimiento acerca de esta esfera de Buga? ¿Sabes? ¿Has estudiado? ¿O qué crees que pudiera ser este artefacto? Bueno, es un asunto bastante complejo, controvertido, del que me han preguntado muchas veces. Yo debo decir que tengo un aprecio por Jaime Maussan. Él me ha entrevistado más de una vez en su programa, pero al margen de ello, desde mi experiencia, no desde la investigación del caso de estas esferas y particularmente la de Buga, que saltó el caso de ese incidente en Colombia, porque no puedo opinar de cosas que no he investigado personalmente y en profundidad. Creo que hay que ser prudente y respetuoso del trabajo de investigación de otras personas. Sin embargo, si me inclino a mi experiencia, esta esfera que se está mostrando, que parece que tuviese como un punto de unión en su ecuador, con unos símbolos tallados no de forma simétrica, sino de manera aparentemente rústica, artesanal, que aparentemente le encontraron algo semejante a fibra óptica en su interior. Más allá de las controversias con la datación, que como sabes hay controversias, no es un hecho completamente ratificado que tenga miles de años de antigüedad, eso está en discusión, pero sin entrar en ello, de acuerdo a lo que yo he visto en las fotografías, en lo que me han dado a conocer,
es muy distinto a lo que nosotros hemos vivido en la experiencia de contacto, en donde hemos visto esferas de aspecto metálico que se han aproximado mucho a los testigos, pero son completamente lisas, minimalistas, con una capacidad de aparecer, desaparecer, de movimientos no, digamos, como de globos o como de drones esféricos, que también existen, por cierto, son prototipos que se mueven de una manera en que se pueden detener, pueden retroceder, pueden avanzar, pero no van a grandes velocidades, no hacen zigzags, no desaparecen o atraviesan paredes, como el caso del contactismo en general. Al menos las imágenes que a mí me han proporcionado, porque ciertamente, como bien dices, se han visto esferas anómalas tanto en aeropuertos del Reino Unido, correcto, como también sobrevolando instalaciones militares. Recientemente Jeremy Corbell de Estados Unidos liberó algunas imágenes de estas esferas o hasta aparatos extraños sobrevolando bases militares en Oriente Medio. Hace poco una en la frontera de Siria y Jordania. Entonces, todo es bastante extraño, creo que hay que investigarlo, pero si me preguntas si la esfera de Buga se parece a lo que nosotros hemos visto en la experiencia de contacto, te digo que no, pero eso tampoco significa nada, son cosas sencillamente distintas. Tal vez se trate de algo desconocido, pero no necesariamente confirma extraterrestre tal y como la entendemos. Correcto. Para las personas que saben de ufología, que han estudiado ufología y que están siempre alimentándose y alimentándonos de toda esta información, Ricardo, tú eres un contactado. Para las personas que ingresan a este mundo, ¿quiénes son los seres que se contactaron contigo? ¿Sabes procedencia? ¿Sabes de qué constelación? ¿De qué sitio? ¿O cómo se hacen denominar estos seres que se contactan especialmente contigo? Bueno, la gente que sigue mi testimonio, mi trabajo, recuerda más o menos mi historia. Como una brevísima síntesis, saben que, como le ha pasado a tantos testigos, este fenómeno empezó para mí cuando era muy chico, muy pequeño. Así es. Observando estos objetos anómalos en las sierras de Chosica, a las afueras de Lima. Posteriormente, el avistamiento más potente, y estoy resumiendo todo, ocurrió después, entre los 13 y los 14 años de edad, cuando fui testigo de la oleada de 1988, que fue reportada en los medios de comunicación. Y muchos de estos objetos habían sido descritos primero en la zona de Ancash, al norte de Perú, antes de verse en distintas regiones del país. Fue en ese momento en que yo empecé a seguir el tema de los ovnis, porque los había visto ya varias veces, pero el contacto recién llegó 5 años después. Ya había terminado la época escolar, era estudiante de mercadotecnia, tenía entre 18 y 19 años, era octubre del año 93, y en ese momento, mientras me estaba tomando un break, un descanso, en medio de mis estudios y mis apuntes, escucho una voz en mi cabeza, en perfecto castellano, que se identifica como una entidad extraterrestre. Yo me sorprendí, porque tampoco estaba tan metido en el tema, solo seguía el asunto de los ovnis, pero sin formar parte de ningún grupo de ufología, de contactismo. Yo vengo de una familia normal de clase media, así que imagínate, estas cosas no se hablaban en casa. Ante la duda, la voz me dice: ¿quieres una confirmación de que te estoy hablando? Sube a la terraza a la casa, lo que siempre he contado en múltiples entrevistas, y subí a la terraza de nuestra vivienda en Orrantia del Mar, en Lima, en ese momento, a inicio de los 90, y apareció un objeto rojo brillante que lo vimos todos. Yo quedé completamente pasmado, y esto me hizo involucrarme posteriormente con grupos de ufología, de contactismo, para entender mi propia experiencia. Con el tiempo comprendí, con los mensajes y la experimentación, que el grupo principal que me estaba contactando estaba relacionado con un caso muy conocido en Perú llamado el expediente de los Apunianos, que empieza en los años 50. En los años 50 en Perú, cuando campesinos justamente de Ancash, la zona que te comentaba, habían reportado a seres de aspecto muy humano, como si fueran noruegos, escandinavos, muy altos, hombres y mujeres entre ellos, con cabellos largos, muy claros, que aparecían en lo alto de las montañas. Por eso le llamaban apunianos, las montañas, los sapos, los guardianes, los protectores. Y estos seres estuvieron contactándoles a los campesinos. Posteriormente, ya en la década de los años 60,
un yugoslavo, técnico eléctrico de planta, Vlado Kapetanovic, otro caso que se hizo muy popular, sostuvo haber tenido contacto con estos seres, fue iniciado por los campesinos que te estoy mencionando, y esto hizo que el caso tuviese una gran resonancia en Perú, una gran resonancia en los medios de comunicación de Perú. Y descubrí que ese mismo grupo que había contactado a los pastores y a los campesinos de Ancash era el mismo que me estaba conectando a mí. Ellos sostienen provenir del sistema estelar vecino Alpha Centauri. ¿Por qué a ti te buscaron? ¿Por qué a ti te contactaron? Buena pregunta. ¿Cuál es la misión de vida que tienes tú con ellos o con la humanidad? Jamás pensaría que soy un embajador o enviado de los extraterrestres, que tengo una misión especial por haber vivido estas experiencias, que mi mente y mi sentido común me libren de pensar una cosa semejante, porque yo he visto, lo digo con bastante sinceridad aquí en tu programa, a mucha gente descarrilarse al pensar que tenían una gran misión encomendada por los extraterrestres. Yo sencillamente, amigo, viví estas cosas, las afronté. Me llegaron a despedir de un trabajo por aparecer en la televisión hablando de estas cosas. Claro. Yo decidí enfocar mi testimonio y la investigación, que creo que es muy importante para mantener los pies en la tierra, pero sí comprendo, tampoco voy a esquivar esa pregunta tuya, sí comprendo que estos seres, sean quienes fuesen, consideraron que a través de mi testimonio podría llegar a mucha gente y que tal vez mis palabras, mis investigaciones, mi propia experiencia podría de alguna forma motivar o inspirar a otras personas a la investigación. Y ellos me dijeron que eso pasaría, eso sí es cierto, y así ocurrió. Nunca me hubiese imaginado yo, pues siendo tan jovencito en Perú, que iba a estar dedicado a escribir, a investigar y estar expuesto en muchísimos medios de comunicación, contando mi verdad, no para que la gente me crea, sino para que piense. Creo que esa es mi humilde tarea. ¿Al día de hoy siguen contactándose contigo? ¿Te siguen dando algún tipo de mensaje? ¿O cuándo fue la última vez que tuviste contacto ya con ellos? Yo a estos seres los he visto a lo largo de más de 30 años de contacto, desde la comunicación del año 93, han pasado más de 30 años, al margen de que haya seguido o investigado de alguna forma el tema OVNI desde mi época escolar, pero el contacto en sí, el contacto ya directo de comunicación y el avistamiento que lo confirmó todo fue en el 93. Así que ha transcurrido, repito, más de 30 años, y a lo largo de ese tiempo tan dilatado les he visto físicamente, o al menos como yo lo recuerdo, en 8 ocasiones, incluso acompañado de otras personas, hasta de una conocida periodista e investigadora OVNI, como es el caso de Paola Leopixi Harris, la ex asistente de J. Allen Hynek, como sabrás, el padre de la ufología. Correcto. Ella falleció, y de hecho también recordarás que fue el asesor de un veinteañero Steven Spielberg para hacer la película Encuentros cercanos en la tercera fase. El último contacto físico que tuve con una mujer de estos seres, que aparenta tener unos 30 y pico de años, 1,90 metros de estatura, es decir, no es tan alta como los otros seres que hemos visto que superan los 2 metros, responde al nombre de Ivica. Y la última vez que la vi en un contacto directo fue en el Valle de la Luna, en el desierto de Atacama, en septiembre del año 2016. Pero el contacto mental, telepático, los avistamientos, se ha mantenido hasta el día de hoy. Hace unos pocos días yo estuve en el desierto de Talampaya, en La Rioja, aquí en la Argentina, y vimos la evolución de varios objetos que estaban pues evolucionando en los cielos de Talampaya, y el grupo que hicimos el campamento éramos como unas 40 personas y lo pudimos observar, tratando de distinguir obviamente de confusiones con satélites, con la red de Starlink y otras cosas que a veces pueden confundir a un observador, pero vimos realmente avistamientos auténticos, y también se dio un mensaje a través de la telepatía, que es el método de comunicación que utilizamos. Es decir, que el contacto, al menos más allá de la experiencia física del 2016, telepáticamente, vía avistamientos, vía información, se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Sientes que ellos te cuidan en tus expediciones? ¿Que están como pendientes de ti, de que no sufras algún accidente
o alguna situación negativa, ¿lo sientes como elementos protectores para continuar esta investigación? Pocas veces me han preguntado esto, pocas veces me lo han preguntado y no sé cómo contestarlo. Yo creo que sí, aunque esto me puede llevar a un terreno un poco místico, demasiado místico para algunos, y asociar a estas entidades con los favores de protectores espirituales, que recuerdan los favores de los ángeles para las personas más creyentes. Yo no lo mezclaría de esa forma, pero en honor a la verdad, hemos estado en tantas expediciones, investigando, experimentando en lugares complejos, como te mencioné en tu país, en la Cueva de los Tallos, en el altiplano, en el lago Titicaca, en las cuevas de Monte Shasta, en la India, en Nepal, en el desierto de Gobi, en Siberia, en Rusia y amén de tantos lugares. Y hemos estado en selvas amazónicas, esquivando pumas, con corales durmiendo debajo de la tienda de campaña, con alacranes venenosos en el desierto, en Asia Central, que si te picaba uno por un descuido no tenías el suero, el antídoto a distancias cercanas, donde tienes que actuar en la primera hora, tormentas, temperaturas bajo cero, nevadas, todo lo que se te puede ocurrir lo hemos pasado y nunca ocurrió nada. O sea, siempre es como si una mano invisible solucionara las cosas y todo siempre fue maravilloso hasta el día de hoy, al menos en el caso de mis expediciones. Y a través de estos 30 años de contacto con los seres de Apu, ¿cuál ha sido el que te ha volado la cabeza? El mensaje que tú dices, wow, ya no hay forma de no creer en ellos. O sea, ¿cuál fue el mensaje que tú comprobaste en vivo y en directo que dijiste, wow, aquí hay algo importante? En el caso concreto de estos seres de Alpha Centauri, sin ninguna duda hay un mensaje muy fuerte, muy polémico, muy controvertido, de gran trascendencia y relevancia. Ocurrió el año 2015 durante un contacto directo con esta entidad femenina Ibika, en la zona de Ichikpuna, en el valle de Yungay, y ella me dijo algo que me puso los cabellos de punta, algo que yo sentía y sospechaba desde una experiencia muy anterior que ocurrió en el año 2001. Ella me dijo que un porcentaje de su tripulación o de los seres que están en contacto con diferentes personas en el mundo, no solo testigos comunes como en mi caso, sino también testigos vinculados con proyectos científicos, con militares. Yo algunos de ellos los he conocido sobre todo en Estados Unidos, solo que tienen otro rol, tienen que estar en silencio, tienen otro tipo de inconvenientes para salir a la luz pública. Me dijo que un gran porcentaje de su grupo son descendientes nuestros. Lo digo de otra forma, que no serían extraterrestres de linaje puro, sino que se trataría de descendientes de humanos que viajaron, voy a explicarlo así para que se entienda, en una línea de tiempo futuro que aún no ha ocurrido en la nuestra. Correcto. Para ubicar una Tierra 2 en el espacio y poder sobrevivir ante un punto de no retorno que ocurrió en nuestro mundo por guerras, catástrofes y incidentes de naturaleza cósmica que nos pusieron en jaque mate. Entonces no quedó otra alternativa que crear un proyecto espacial secreto que llamaremos el Arca, para que un grupo de astronautas humanos, una selección de la especie humana, viaje no desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos o del antiguo cosmódromo de Baikonur en lo que fue en su día la Unión Soviética, como recordarás, sino desde el desierto de Atacama, es decir, desde Sudamérica, y que ellos llegaron a un mundo en este sistema estelar triple de Alpha Centauri y colonizaron y formaron una Tierra 2. Y los descendientes de ese viaje, que tal vez ya se mezclaron con otras especies humanoides extraterrestres con las que teníamos compatibilidad anatómica, sus descendientes de todo este proceso que parece sacado de ciencia ficción, están viajando a nuestra línea de tiempo pasado, entre comillas, algo que es imposible de la perspectiva actual de la física, aunque teóricamente se considera que podría haber como una cláusula que lo permitiría, pero de momento nuestra física lo considera imposible, los viajes en el tiempo, pero esta mujer dice que sí, que hay una forma de hacerlo, y los que nos están contactando, a muchos de nosotros, serían humanos. Cuando ella me contó todo esto, dije, contar esta información, transmitirla, compartirla, me va a poner aún más en el ojo del huracán. Es un auténtico delirio, un disparate, y me dice, ese inolvidable 12 de abril del año 2015, aguarda un año que los científicos más importantes del mundo hablarán sobre esto.
Yo publiqué un libro, di entrevistas, aparecí en medios de comunicación, congresos de ufología, los archivos ahí están, se pueden consultar. Y el 12 de abril del año 2016, Avi Love y Stephen Hawking dieron una conferencia en Nueva York diciendo que a la humanidad le quedaba poco tiempo en el planeta y que deberíamos buscar un mundo que colonizar en Alpha Centauri. Incluso Stephen Hawking, ni más ni menos el científico más conocido y más importante del mundo en ese momento, dijo en una de las últimas entrevistas que concedió a la BBC de Londres que teníamos 100 años para tomar esa decisión. ¿Cómo es posible? Yo no creo, y siempre bromeo con esto, que los científicos de Cambridge o el proyecto de lanzar estas nanosondas al espacio para investigar Alpha Centauri, no creo que hayan leído mis artículos, mis libros, que sigan mi trabajo. Sencillamente fue la confirmación que Ivica anunció con un año de antelación. Creo que es uno de los mensajes más fuertes porque habla de la supervivencia de la especie humana, habla de una confirmación con científicos de alta credibilidad un año después y que fue anunciado como corresponde previamente. Es un mensaje muy fuerte. Dentro de toda esta información que nos acabas de brindar, Ricardo, Ivica nunca te ha invitado a viajar a esa realidad de tiempo paralela. Nunca No. te ha dicho, ¿quieres conocer? Ven. No físicamente. ¿Pero has ido? Hemos tenido experiencias que no puedo catalogar de físicas. Perfecto. En las que hemos estado en el desierto de Atacama, que es un lugar que funciona muy bien para ese tipo de experiencias, porque si la historia que ella cuenta es auténtica, en el desierto de Atacama existe como una fractura en el espacio-tiempo que conecta la realidad que estos seres vivieron, nuestros descendientes en el futuro, lo explicaré así, y nosotros. Sí. Entonces, ese lugar de fractura, de ventana, de anomalía, de vórtice, portal, la palabra que queramos colocar, claro, exactamente, como un portal, muy bien, funciona a través de prácticas de proyección remota, de remote viewing, de meditación, todo obviamente auspiciado y corroborado por estos seres a través de avistamientos previa cita que hemos tenido allí. Y allí sí, ¿no? En ese remote viewing, en esas prácticas de visión remota, sí hemos tenido pues, percepciones, visiones, contactos mentales que describen parte de lo que pasó con las colonias humanas en Alpha Centauri. Resumiendo, el proyecto fracasó. Okay. Si no hubiera fracasado, sus descendientes no estarían intentando contactar a sus ancestros para cambiar algo. Hablas de visión remota. ¿Qué te parecen las experiencias de Ingo Swann? Sí, las he leído. Okay. No puedo obviamente analizar con detalle todo lo que él comenta, pero como tú sabes, los proyectos de visión remota basados en la concentración, la meditación, la percepción extrasensorial es algo real que se aplicó con fuerza primero en la Unión Soviética y luego se continuó en los Estados Unidos con varios proyectos, entre ellos el Stargate. Okay. Habrás visto seguro el documental de espías del Tercer Ojo, que está en una conocida plataforma que se basa en los libros de Russell Targ y de Harold Puthoff, ¿no? Y allí podríamos entrar al Instituto Monroe, Universidad de Stanford, todas las investigaciones de fenómenos paranormales. Y yo tengo amigos en común con estos científicos en donde sé de muy buena y directa fuente que no solo estuvieron pues husmeando, ¿no? metiendo sus narices psíquicas en supuestas bases militares, sino también que se encontraron con la realidad ovni, o para ser más concreto, la realidad extraterrestre, que es una de las tantas hipótesis para explicar el fenómeno contactismo en lugares secretos de la Tierra. Eso lo vieron los agentes PIA, los agentes de visión remota. Correcto. Mencionaste hace pocos minutos a Avi Love, uno de los más encarnizados seguidores de 3i Atlas. ¿Qué opinión te merece este artefacto que está rondando y que misteriosamente la NASA y el gobierno norteamericano, cuando pasó cerca, entraron en un bloqueo y solamente pues, los laboratorios astronómicos independientes nos mostraban pequeñas imágenes, pero Avi Love aseguraba de que se trataba de un elemento no natural? Bueno, Avi Love es un gran científico, no es un perico de los palotes. Correcto. Con esto no quiero caer en la falacia lógica de autoridad, ¿no? Que es un argumento intelectual para decir, como lo dijo Avi Love, astrofísico de Harvard, tiene que ser verdadero. No quiero caer en la falacia lógica, sin embargo, es importante recordar
que A.B. Love es un tipo con credenciales, y para aquellos escépticos que dicen que no hay científicos o gente académica hablando de la posibilidad de vida inteligente extraterrestre, pues están muy equivocados, porque A.B. Love es uno de ellos. ¿De quién estamos hablando? Entonces él consideró la posibilidad que este cometa interestelar 3I Atlas, por la gran cantidad de anomalías que tenía, él listó como una docena de ellas, ni más ni menos, en su escala de Love podría tener un 40% como mínimo de ser una nave extraterrestre camuflada, basada en ese concepto de ciencia que conocerás, que se denomina el bosque oscuro. Porque, a ver, más allá del romanticismo del contactismo, sobre todo de los años 80, los años 90, de los hermanitos mayores de las estrellas, de la Confederación de Mundos de la Galaxia, términos que yo mismo he empleado en mi juventud y que pueden tener una base real, pero también pueden confundir en la narración al compartir estos datos con la gente. Uno pensaba de que todo lo que ocurría en el universo es amigable, maravilloso, los hermanitos ascendidos de las estrellas con túnicas blancas, los hermanitos de Orión, los hermanitos de las Pleiades. Los de las Pleiades son todos buena onda, son todos rubios, son todos altos. Todo eso no es cierto, o sea, es como una estigmatización, ¿no? Sí. De cómo funciona el contacto, es como minimizar cómo funciona el contacto. El espacio, querido amigo, también es un lugar peligroso. Correcto. Y es probable que estas naves no estén volando por el espacio exterior con un cartel tipo la misión Enterprise diciendo Orion Airlines, no lo creo. Sí. Es posible que se camuflen, sean invisibles, se escondan dentro de asteroides, de cometas, o que parezcan que son cometas o son asteroides. Yo no tengo ninguna duda de eso, y A.B. Love ha publicado sendos artículos para explorar la arqueología extraterrestre y analizar si alguno de estos objetos que consideramos cometas comunes y corrientes podrían estar siendo dirigidos por una fuerza inteligente o ser ellos mismos algún vehículo de alguna civilización. Por lo pronto, lo cierto es que el cometa 3I Atlas, o lo que haya sido, ya se empezó a alejar de nosotros. Desde el mes de marzo empezó a aproximarse a los límites del sistema solar, y también surgieron muchos mensajes de contactados, de canalizadores, que hablaban de una invasión de draconianos de esta nave, de que iban a sembrar códigos en la Tierra, que íbamos a ascender a la quinta dimensión, y me parece que nada de eso ocurrió. Lo que también pone en relieve que hay que ser muy responsable con las informaciones y no generar confusiones a través de declaraciones pomposas y hasta amarillistas, sensacionalistas en el contactismo, al margen de que el caso 3I Atlas sigue siendo bastante incómodo. Claro, es bastante incómodo, por eso inclusive hasta censuraron algunas imágenes y entró, así como te digo, en un bloqueo la NASA, que no había dinero y la parte gubernamental. Sin embargo, después ya tienes al Artemis dando vuelta por la luna. Hablabas de que no todos son caballeros azules en el espacio y todo, por lo tanto quiere decir que también hay seres que tal vez podrían ser negativos hacia el ser humano. Y recuerdo el caso en Brasil, la Operación Prato, de estas naves que causaron muchas heridas, que inclusive algunas grandes cadenas televisivas han hecho unos documentales y han hablado los testigos, hay fotos, ven las marcas, personas murieron debido a estos ataques, y muy pocas personas ya quedan en esa isla de Colares. Sin embargo, en Colombia también hay una zona casi que como oriental, por así decir, que hay unos seres que se los conoce como los mochacabezas, y hablaban de que estas luces salían de la noche en el bosque y a ser humano que encontraban le volaban la cabeza. O sea, también hay testimonios y evidencias, claro que eso no se difunde tanto como los mensajes positivos, por así decirlo, pero son historias reales que ahí están las evidencias. Mi pregunta es, Ricardo, en tus conferencias, en tus simposios, en tus charlas, ¿has sentido la presencia de seres negativos que están ahí entre el auditorio y que te miran y que te analizan constantemente? Mira, si me hubieses hecho esta pregunta hace unos 25 años atrás o 20 años atrás, de pronto hubiese intentado no darle fuerza, no comentarla. Es decir, la posibilidad de que existan otras agendas, seres con intenciones que consideramos nosotros hostiles, agresivas. Correcto. Siempre he tratado de evitar
hablar en profundidad de todo ello, porque no es lo que yo viví a lo largo de estas décadas, al contrario, las experiencias que afronté fueron muy positivas. Sin embargo, cuando fui requerido para participar de varios congresos de ufología y empecé a investigar y a viajar por diferentes partes del mundo, me di cuenta que si bien mi experiencia había sido positiva, no fue el caso de otros testigos. Y tuve que abrir mi mente a escucharles y me entrevisté con algunos abducidos auténticos en Europa, en Estados Unidos. También me entrevisté con abducidos cuyas experiencias fueron llevadas al cine de forma horrenda, cuando la experiencia había sido todo lo contrario. Por ejemplo, el caso de Travis Walton de la película Fire in the Sky. Su experiencia no fue negativa, pero el cine nos mostró así. Es decir, está todo como muy entremezclado. Yo participé de un estudio que fue promovido por una fundación que en ese momento se llamaba Free, como libre, en Estados Unidos, que fue atizada por Rudy Shields, astrofísico de Harvard, y por el mismísimo Edgar Mitchell, capitán del Apolo 14, ahora que estamos discutiendo sobre la Luna. Yo estuve en la casa de Edgar Mitchell y tuve el honor de ser invitado a dar una conferencia en su institución académica, el Instituto de Ciencias Noéticas en California. Y ellos hicieron una encuesta académica a testigos de contacto de varias partes del mundo. Y la conclusión es que más del 70%, o aproximadamente el 70% de los distintos testigos de contacto en el mundo habían vivido una experiencia positiva y la repetirían, ¿no? Una encuesta académica. Pero existe un porcentaje, sea mayoritario o minoritario, creo que ahora eso es lo de menos, que revela agendas que son bastante resistidas por el testigo, en donde estos seres han sido agresivos, hostiles, como algunos de los casos que has mencionado. Yo conozco otros más, con unos comportamientos realmente desconcertantes, como el que investigó el ejército brasileño con la Operación Prato. Yo lo discutí mucho en su día con Ademar Guevaer, el más grande investigador de Brasil, que en paz descanse, y hay detalles realmente fuertes, bastante fuertes. También en el altiplano se han dado contactos donde estos seres han descendido y han tenido pues un comportamiento agresivo con animales de corral, y han tenido que salir los campesinos pues y los pastores para ahuyentar a unas criaturas que parecían robóticas en algunos casos, de estatura muy pequeña, y que parecían estar tomando a diestra y siniestra muestras de animales. O sea, todo eso, descartando los fraudes, exageraciones, también pasa en el contactismo. No es mi caso, no es mi experiencia, no he sufrido esas situaciones ni interferencias de cosas espirituales negativas. Afortunadamente nuestro contacto ha sido muy positivo, con testigos, con informaciones que se han corroborado, pero como decimos en Perú, no masco vidrio, y soy consciente que todas estas cosas sórdidas, extrañas y controvertidas en el contactismo también suceden. Últimamente se ha hablado mucho de la liberación del presidente de los Estados Unidos de ya decir abiertamente que estos seres existen y nos contactan y todo. ¿Tú crees que se dé este año? ¿Han recibido algún tipo de mensaje de Ivica en cuanto a que había algún año específico donde ya la humanidad podrá tener una información ya mucho más abierta? Si bien es cierto, hubieron en el Congreso norteamericano la presencia de pilotos, de testigos y todo, que fue un boom, porque imagínate, ¿no?, que abran las puertas para que puedan dar su testimonio estos militares de operaciones negras y otras cosas. Pero ¿tú crees que se dé este año o todavía la humanidad no está preparada? Veo que estás bien informado y tengo la sospecha que debes pensar algo parecido a lo que te voy a decir. Ok. Yo tengo dudas muy profundas de que los militares norteamericanos digan lo que realmente saben. Ese es mi titular. Ok. Ahora, que suelten un caramelito este año, caramelito chiquito, de chicha morada. Sí. Fantástico, ¿no? Una especie de mecedora, como decimos en Sudamérica, ¿no? Para que estés tranquilito, quieto.
pero que revelen lo que realmente saben, según mis noticias, yo lo dudo. Habrán campañas de humo, habrán estrategias de desinformación, incluso muchos de los que aparecen como abanderados del disclosure son agentes de inteligencia en actividad, algunos que publican libros y aparecen en documentales. Algunos referentes de la ufología científica siguen trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Como soy un caballero, no diré quién en particular, pero él me lo confesó en una reunión. Y se lo digo, sería un escándalo, porque es considerado uno de los grandes ufólogos científicos de referencia, ¿no? Entonces, esto pasa, sucede. Yo creo que la única forma que se produzca el auténtico disclosure es que el propio fenómeno, como nos dijo en su momento Ivica, sin señalar fecha alguna, sino una serie de condiciones como escenarios, ¿no?, que lo podrían arropar, sería que el fenómeno en sí mismo se presente sin intermediarios a la especie humana. Genial. Bueno, siempre que hablamos de estos temas con diferentes invitados, el tiempo pasa volando. Es una cosa impresionante. El tiempo no existe, amigo. Exactamente. Ahora, una pregunta un poco personal, complicada. ¿Te has hecho algún tipo de examen en tu cuerpo? ¿No tienes algún tipo de implante? Implante positivo. Lo que puedo decir es que en algún momento me hice un estudio en Perú, en mi juventud, luego de una experiencia de contacto. El estudio me lo hizo el doctor Pretel en el Instituto de Ciencias Neurológicas y detectaron que mis señales, captadas obviamente a través de un electroencefalograma, eran muy fuertes simultáneamente. Se cayó. Y justo cuando ya estamos terminando. Es que, aunque tú no creas, mira, yo tengo ahorita este aparato. Él también tiene, él está hablando a través de una laptop. Y siempre nosotros ya sabemos que nos escuchan y siempre nos mantienen así. Porque justo iba a hablar si tiene algo dentro de sí. Dentro de las experiencias de contacto, yo me hice un estudio en el Instituto de Ciencias Neurológicas en Lima, a cargo del doctor Pretel. Fue después de uno de mis primeros encuentros cercanos en Perú. Sí. Y a través del electroencefalograma, el doctor verificó que mis señales estaban muy fuertes y prácticamente superpuestas. Esto a veces ocurre cuando una persona, según me explicaron, sí, con otros especialistas con los que me he entrevistado, han enfrentado lo imposible y tal vez pudo haber registrado un cambio en la manera como se organiza o trabaja tu cerebro. De hecho, recientemente, la doctora Gilda Moura en Brasil, que trabajó con John Mack, el psiquiatra de Harvard, que estuvo siguiendo el caso de varios abducidos, y él defendía el caso de los contactados como auténtico. Él falleció luego en condiciones extrañas para algunos, atropellado, después de participar de entrevistas y congresos de ufología, aunque muchos dicen que fue algo completamente fortuito, pero bueno, existe las preguntas para otros estudiosos, porque justamente en el pico de la carrera de investigación de John Mack, y luego de participar de un fórum sobre estos temas, pues muere así, ¿no? Pero bueno, Gilda Moura trabajó mucho con él y me dice que me realizará un estudio en Brasil para ver cómo acciona mi cerebro a raíz de los contactos que he tenido. Pero estoy hablando de señales, de organización, no te estoy hablando de un implante. Perfecto. Qué bueno. Que no quiere decir que no quiere decir que tal vez pueda tener algo positivo, diferente, claro, a lo que sí ha ocurrido con otros casos no amables, que no es correcto lo que yo enfrenté. Imagínate que te hubiera conocido Jacobo Greenberg, pues ya te estuviera ya en la universidad estudiando tu cerebro. Bueno, dentro de mi equipo de investigación está Débora Mabama, psicóloga mexicana, sí, que trabajó muchos años con Jacobo Greenberg y su familia. Wow. Y nosotros nos solemos reunir en Tepoztlán, ahí en México, todos los años, cada mes de febrero.
y como muchos saben, allí vivió Jacobo Grinberg, allí escribió varios de sus libros y según mis fuentes, Jacobo Grinberg también tuvo contacto psicográfico con una entidad extraterrestre. Con razón, esa desaparición tan misteriosa, que será tema de otro programa. Ricardo, las redes para que las personas puedan seguir tus investigaciones, ¿cuáles son las que estás manejando actualmente? Pueden encontrar mi trabajo a través de varios artículos en mi página web oficial, también en mis redes de Instagram, YouTube y Facebook. Solo colocan Ricardo González Corpancho y les van a aparecer las redes en el navegador de internet que estén buscando información sobre mis libros y mi trabajo. Aprovecho para comentarte e invitarte. Genial. Que estaremos el 29 de agosto en Quito, en el Hotel Finlandia, para una conferencia seminario para hablar de los protocolos de contacto, de los mensajes actuales que hemos estado recibiendo en las experiencias, que esto toca un asunto no menor como son las profecías. Excelente. Creo que va a ser un momento muy especial, así que te invito y bueno, Genial. Gracias por permitirme también convidar a la audiencia. Muchísimas gracias, Ricardo, espero que no sea la única vez que estés aquí en Cabina del Misterio, porque temas hay como el universo, infinitos en este mundo tan loco de la ufología, de los fenómenos paranormales, del contactismo, de lo espiritual. Y nada, desearte siempre lo mejor y que sigas adelante. Un fuerte abrazo de luz para ti y para tus seres queridos. Esto fue Cabina del Misterio, señores, y con un invitado de lujo, Ricardo González Capacho. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo episodio.